¿Qué tal, amigos de jorgesamitis.com? Quiero dar las gracias, para mí es un honor que me tome la llamada. Marta Zamora, gran escritora. ¿Cómo está, Marta? Buenos días. Muy bien y muchas gracias por tus conceptos. Marta, cuénteme, hace unos días se acaban de cumplir 150 años del fusilamiento de Maximiliano. Y pues yo quiero contarles a todos los que nos están escuchando y a usted que uno de los libros favoritos en mi vida, y yo creo que de los mejores que he leído, ha sido uno que usted escribió que se llama Maximiliano y Carlota, Memoria del Presente, donde nos pone en contexto desde que Maximiliano nació hasta que murió. Cuénteme, por favor, cómo fue esa experiencia, porque me imagino que haber sido de años. Fueron 16 años de investigación, sí, 16 años. Obviamente lo pude haber hecho en menos tiempo si hubiera tenido un patrocinio económico que yo Claro, nunca he tenido, ni lo he buscado. O sea, no es que me lo hayan negado, es que nunca lo he buscado. claro. Porque creo que un patrocinio económico me hubiera obligado a un cierto límite de tiempo para entregar resultados. Y este tipo de investigación es muy difícil preverlo, no sabe uno lo que va a encontrar. Entonces, mi situación económica, independiente de lo que hago para poder vivir, no me permitía permanecer en Europa, por ejemplo, por meses, sino permanecía yo por semanas. A mí me sorprende mucho la historia de México porque, bueno, en la historia en general, porque veo que siempre los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos. Eso es ahora, Jorge, Sí, eso es ahora. La historia que se hizo a principios del siglo pasado, el siglo XX, sí se hacía sobre esos conceptos de bueno y malo, de negro y blanco, ¿no? sí. Porque me sorprende pues la historia oficial de repente, y no es con afán de criticar, pero pues nos ponen a Maximiliano como un gran villano y después de leer su libro pues se da uno cuenta que pues realmente pues fue una persona que quiso mucho a México. Quiso mucho a México, hizo muchas cosas positivas y contrario también a algunos aspectos que critican historiadores o investigadores modernos. Juárez no destruyó todo lo que hizo Maximiliano. Bueno, ahí tenemos nuestra Avenida Reforma para empezar. Claro. Le cambió de nombre, desde luego, no es el Paseo del Emperador o de la Emperatriz, sino la Avenida Reforma, pero no solo la conservó lo que era apenas un proyecto y apenas empezaban a trabajar en ello, pudo haberlo cambiado totalmente, simple y sencillamente para quitar eso, la huella dejada por el imperio, ¿no? Conservó el sistema métrico y conservó la educación primaria obligatoria, gratuita y laica. Oiga, Marta, ¿y por qué Maximiliano? Por qué le nació esta idea por Maximiliano y no por otro personaje? Porque soy chilanga. Muy bien. Bueno, desde niña viví en esta ciudad que adoro. Uh-huh. Y tú lo sabes, nos llevaban una vez al año mínimo a ver el castillo, Sí, y sí, el castillo era el castillo de los emperadores. claro. Y veías aquellas pinturas enormes que los reproducían, él lleno de armiños y ella llena de perlitas Uh-huh. Sí, sí. y de volantes. Lo triste es que después de que haces la investigación, ni él era tan guapo. Es lógico, ¿no? Sí, Él claro, estaba claro. pagando la pintura. Claro, claro. ¿Cómo le iban a poner de otra manera? Ni él era guapo. Era además una persona prematuramente envejecida porque Uh-huh. muere de 35 años, una cosa así. Sí. Y ya usaba el pelo así como queso de Oaxaca, Sí, sí, sí. tenía muy mala dentadura y una salud tremenda, ¿no? Todo su Sí. sistema gástrico era desdeñable para un hombre de esa edad. Oiga, Marta, y por ejemplo, este mito que cuentan de que por ser masones, tanto Benito Juárez como Maximiliano le perdonó la vida y que después apareció como justo armas, sí, sí, ¿usted qué pudo haber investigado? Porque yo, digo, yo la leo y usted es una persona autorizada, usted sí puede hablar de Maximiliano. Ay, gracias. Cuénteme, por favor, esa parte, ese mito. Desde luego, la cuestión de la masonería está perfectamente documentada en cuanto a Ya, Benito Juárez. En cuanto a Maximiliano, yo nunca encontré nada que muy bien. justifique la fama de que era masón.
Claro. Bueno, en este libro de Memoria Presente, tú que lo has leído sabes que hay una parte muy importante respecto al juicio de Maximiliano, a la defensa maravillosa, que en pequeñísimo periodo de tiempo, reducido a 3 días, hacen abogados mexicanos liberales, que eso es maravilloso, que aceptan su defensa y que sufren terriblemente con el resultado. No, definitivamente no lo pudo perdonar, y además el fusilamiento de Maximiliano fue presenciado por muchísimas personas que habían convivido con él, no uno, no dos, muchísimos años. Sí. Entonces, ¿de dónde consigues un hombre de esa estatura, que era muy alto, de ojos azules, que ni siquiera conseguimos unos ojos azules de vidrio para ponerle, Claro. que le tuvieron que poner Sí. unos negros, Sí, sí. y luego en medio de todo ese cuadrángulo que le formaron de soldados, definitivamente eso no puede ser. Razones por las cuales yo creo que esta leyenda también publicitada, porque en muchísimos países en donde a veces me presento me hacen la misma pregunta, Claro. quiere decir que se enteraron de esta teoría de Justo Armas y que salió por Tampico y que vivió en Centroamérica. Bueno, tiene una finalidad. Esta persona tiene una colección de objetos de la época y cobran la entrada al museo. Okay. Entonces hay un fin definitivamente económico, ¿no? Yo al leer el libro, de repente me llegaba la impresión de que, no sé, a lo mejor es una cuestión muy loca de mi parte, pero de repente leía y sentía yo que a lo mejor Carlota no estaba tan loca como pensábamos, ¿no? Al final, yo creo que fue Bueno, parte de su defensa, ¿no? Fíjate que, te recordarás que mi libro termina más o menos a la mitad con el fusilamiento en el Cerro de las Campanas, y después creo que una parte que ha tenido muchísimo éxito es la narración de qué pasó con cada uno de los principales personajes. Es correcto. Es decir, qué pasó con el cadáver de Maximiliano, su imagen futura y con su obra. Creo que conocer toda esta historia, conocer lo que pasó después, te indica definitivamente que Carlota sí se volvió loca. Sí. Te voy a decir que cuando yo estaba haciendo la investigación, alguien me comentó que existía en Cuernavaca un médico que incluso se había especializado en los laboratorios biomédicos, y que estaba retirado, y su locura, su obsesión era Carlota. Y cada minuto que él tenía libre y cada dinero que él tenía libre, iba a Europa y recorría los puntos que ya habíamos mencionado donde dejó huella Carlota, él con su esposa. Y fui a verlo y él me dijo, ella nunca se volvió loca. Fue una de las grandes crueldades de las familias que, tratando de ocultar el embarazo fuera de matrimonio, que obligó a Carlota a salirse de México un año antes de la muerte de Maximiliano, y quedarse además con su dinero. Era una de las mujeres más ricas de Europa en aquel entonces. Entonces, podríamos decir que sí, la locura de Carlota. Definitivamente. Yo te recomendaría mucho un libro que puedo recomendar con gran ilusión porque no es mío, que se llama Una emperatriz en la noche, porque este es un conjunto de cartas a las que nunca tuvimos acceso los investigadores anteriores, y que me imagino que la persona que los pudo compilar está muy bien relacionada con la familia real belga, que es la misma desde los tiempos de Carlota. Y entonces le permitieron hacer una compilación, no un análisis, es más bien nada más una compilación de las cartas que ella escribió cuando ya estaba loca. ¿Actualmente existe descendencia de ellos? O sea, ¿sigue el linaje o ya no está? ¿El linaje de cuáles? ¿De los Saxo-Coburgo o de los Habsburgo? De los Habsburgo. De los Habsburgos no. Existe una persona que da conferencias actualmente, que es un sobrino nieto, al cual pues a veces le dan, incluso acabo de estar en Querétaro y personas del público me decían, es que acaba de estar aquí su majestad. Cuando triunfa la República y
corren, esa es la palabra, a todos los Habsburgo de el territorio austríaco, les prohíben utilizar el nombre Habsburgo. Okay. Y les quitan todos los títulos nobiliarios. Y aquellos miembros de la familia que quisieran permanecer dentro del territorio austriaco tenían que reconocer a la República. Algunos, muy pocos, lo hicieron, y un grupo grande emigró y se distribuyó por distintos puntos. En México llegó una parte, una familia de Otto, un sobrino de Maximiliano, y aquí se afincaron, y aquí nacieron varios de sus hijos, y vivió con su esposa, y cambiaron su nombre y se apellidaban de Bar. Y hace muy poco tiempo este sobrino nieto empezó a salir a la luz, vi incluso en el periódico Reforma en esta semana, cosa así muy inaudita, que hicieron él y su hermana una misa aquí en Polanco, ¿no? Eso era lo que le iba a preguntar. Con porque... una gran... Eso es increíble, ¿no? Sí, claro. Porque me da gusto, créeme que me da gusto, porque el gobierno mexicano a lo largo de muchísimos años había tratado de olvidar que ese periodo del Segundo Imperio nos había acontecido. Y yo en mis pláticas hacía la comparación de cuando acontece un divorcio en la familia, la mamá quita las fotos de la boda de encima de la televisión y dice, esto no nos pasó. Y quedan 3 niños, ¿verdad? Pero eso no nos pasó. Entonces, el Segundo Imperio nos pasó y tuvo consecuencias positivas también. Tuvo la consecuencia positiva de unirnos todos ante un hombre con un carisma maravilloso y un amor a su patria, ambicioso también, también con defectos, pero un hombre que nos unió y hizo de este país una nación. Yo recuerdo que pone también en su libro que es importante ver a los personajes de la historia y tratar de comprender su historia para saber por qué actuaron de esa manera. ¿Usted cree que debería Maximiliano ser mejor visto y reconocido aquí en México? Mejor conocido para ser mejor comprendido. Cuando nosotros recibimos a la emperatriz, que nos suena así muy como de una señora muy grande, ella tenía 24 años. Súper joven. Y perdemos ese concepto. Cuando menos para mí fue una sorpresa darme cuenta, revisando fechas, que ella cumple 24 años en Puebla, cuando viene camino a México. Y ¿qué le había pasado antes? Porque ella ya es un material lastimado cuando llega a México. Había perdido a su madre a los 12 años. Su padre era un hombre muy ausente, tan ausente que viviendo en el mismo castillo se dirigía a sus hijos por carta. Dios. Entonces era un hombre lejano. Y luego era mujer, imposible que heredara el trono, y había 2 hermanos adelante de ella. Y sin embargo, cuando se muere la madre, el padre toma la decisión de que en vez de que a ella la pongan por separado, estudiando piano, bordado, etcétera, le continúa esas clases, pero la incorpora a las clases que preparan a sus hermanos para gobernar y ser jefes de Estado. Entonces ella aprende economía, ella aprende idiomas, ella aprende manejar un ejército, ella tiene una educación varonil. Sin embargo, la imposibilidad de gobernar hasta que llega a México. Y es la única mujer que ha gobernado México. Así es. Oiga, y aquella frase, aquella anécdota que también veo en el libro de Miramón y Maximiliano cuando están ya presos en Querétaro, que le dice, yo estoy aquí por no haberle hecho caso a mi mujer, ¿no? Exacto. Y le dice Maximiliano, yo estoy aquí por haberle hecho caso a la mía, ¿no? A la mía. Tienen frases muy, muy interesantes. Por ejemplo, oye Maximiliano un ruido el día que supuestamente los van a ejecutar, que finalmente lo posponen unos días, y dice, ¿ya vienen por nosotros? Y Miramón le contesta, no sé, señor emperador, es la primera vez que me fusilan. Luego está
el ya mencionado Una emperatriz en la noche, que es una colección de cartas de ella para que te des cuenta cómo perdió la mente completamente, cómo tiene una esquizofrenia galopante, cómo tiene una tendencia paranoica de tipo religioso, el bien y el mal, viene el diablo y el diablo es Napoleón III, y luego tiene muchos aspectos sexuales, porque hay que reconocer, era una mujer de 26 años. Claro. Era una mujer en la plenitud de su salud física, no mental, y la salud mental le había quitado todos esos frenos que ella, en su pleno juicio, digo, jamás hubiera dicho las cosas que dice ahí, ¿no? Oiga, ¿usted cree que hay una frase que de repente le han repetido muchos y ha caído en boca de algunos políticos y creo que ya no es tan buena, que dice el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla? Yo estoy seguro que si entre más nuestra historia, podemos salir de esta crisis que tenemos en este país, de esta crisis cultural, social. ¿Usted qué opina al respecto, Marta? Claro. Mira, en todos los aspectos de la vida, mientras más conoces, es mejor. Yo creo que, por ejemplo, incluso en el enamoramiento, ese enamoramiento inicial de nosotros como pareja, es muy útil como impulso, pero realmente el enorme amor se construye a través de los años, a través de conocimiento mutuo, de perdón mutuo, de confianza y de tener una historia en común. Querer a tu país se incrementa conociéndolo de veras, de verdad, a profundidad, toda la profundidad en que podamos incurrir en el conocimiento de México nos va a ayudarlo a salir de la crisis, es decir, a poder decir, señores, no queremos la corrupción. Claro. Tenemos una historia atrás y yo la conozco. Claro. Este país no apareció ayer. Hay muchísima gente que se ha muerto por este país, por defenderlo, por crearlo, por darle un mejor país al pueblo entero, no nomás a unos cuantos. Entonces, esto lo voy a defender yo. Cuando me preguntan, ¿hiciste estos 16 años del libro porque estás enamorada de Maximiliano, porque lo quieres poner como un dios? No, lo hice para comprenderlo mejor. Así es. Y a mí esa frase que usted pone, yo he estado siguiendo mucho la vida del general Porfirio Díaz y con esta frase que yo vi en su libro, es lo que yo digo, Porfirio sí también tuvo sus detalles, también tuvo sus errores, pero hay que comprenderlos, ¿no? Muchas veces hay que conocer su historia para entender por qué se comportaron de esa manera, ¿no? Y juzgarlos en su momento histórico. Claro. Te voy a decir un error, por ejemplo, muy grande que yo hice un día en un seminario y que fue muy ilustrativo para mí. Había personas, como yo les digo, de todas partes del mundo, pero había muchísimos latinoamericanos ahí. Sí. Todos ellos grandes especialistas en el tema. Entonces yo me paré y dije, oigan, ¿por qué nos dejaron solos cuando nos invadieron? ¿Por qué dejaron a México solos cuando nos invadieron? Se pararon y me dijeron, no señora, se equivoca usted totalmente. Hay correspondencia de nosotros desde Buenos Aires, hay correspondencia de nosotros desde el Perú, se paraban, ¿no? A decirme. Sí. Lo que pasa es que tienes tan metido en la mente que ahorita, si tú estás entrevistándome y simultáneamente ves tu celular o ves tu computadora, dices, ¡ay! Está ahorita haciéndote un atentado en Siria. Claro. Y lo estás viendo. Sí. Pero ellos se tardaron 3-4 semanas en saber que habían llegado las tropas a Veracruz. 3-4 meses en contestarnos. Ya para cuando contestaron diciendo no nos parece, las tropas estaban en Puebla. Sí. Entonces también tienes que juzgar a los personajes y las decisiones que tomaron en el momento histórico, ¿no? En la realidad. De verdad que me da mucho gusto y es un honor para mí que me haya tomado la llamada y quiero hacer un compromiso al aire. Me gustaría o en alguna otra ocasión ir con cámara y platicar con mayor tiempo y mayor calma. Jorge, con muchísimo gusto
de veras para mí una gran satisfacción que me den estos espacios, porque yo sé que tu público te sigue, ya te vi en internet. Le agradezco. Y que tu público te sigue, y si en algo sirven mis conceptos para incrementar el interés por la lectura, por la historia, pues estoy muy satisfecha. Y les recomendamos el libro, Maximiliano y Carlota, Memoria del Presente, y queda Gracias. pues ya el compromiso para poder conversar con usted, que de Cuando verdad quiera, Jorge, me da mucho gusto. Me avisa y con mucho gusto. Le agradezco Hasta mucho, luego. Marta. Adiós. Hasta luego. Tuvimos en la línea a la escritora Marta Zamora, escritora del libro Maximiliano y Carlota, Memoria del Presente, ahora que se cumplieron 150 años del fusilamiento de Maximiliano. De verdad les recomiendo el libro y gracias por seguirnos escuchando en jorgesamintz.com.